Buenos días. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de qué es la vía aérea difícil en pediatría y en qué momento vamos a hacer una traqueostomía. Este tema surgió porque revisando las últimas guías de vía aérea difícil que salieron, cuando uno compara las guías de adultos con las guías pediátricas, nos vamos a dar cuenta que en las guías pediátricas la traqueostomía está por allá al final, después de 58 intentos de manipulación de la vía aérea. Entonces vamos a ver cómo cambia esto entre las distintas poblaciones y qué podemos hacer al respecto. En el temario, entonces, vamos a hablar un poquito de la definición de vía aérea difícil, cuál es la historia de la vía aérea difícil y cómo ha cambiado gracias al desarrollo de las vacunas, la epidemiología de la vía aérea difícil en pediatría, un poquito de la aproximación, tanto si es una vía aérea difícil prevista como si es una vía aérea no prevista, y ya nos entramos a la traqueostomía en pediatría. Entonces, cuando hablamos de la definición de vía aérea difícil, es llamativo porque en las últimas guías que salieron en Anesthesiology de este año dicen que es una situación en la que una persona convencionalmente entrenada, y ellos hablan de un personal entrenado en anestesia, ya que es el día a día de los anestesiólogos. Si nos vamos a las guías que son un poquito más viejas del 2013, pues ellos no hablan solo del anestesiólogo, sino de una persona que intube con frecuencia, en este caso, personal de urgencias, no solo en quirófano, sino también en la UCI pediátrica, que tenga dificultad con la ventilación, ya sea con máscara facial, con la intubación o en ambas. Y cuando tenemos un paciente que sospechamos una vía aérea difícil o que fue difícil inicialmente intubarlo, lo extubamos y esta extubación falla, que serían los pacientes con una vía aérea difícil probada. Mirando un poquito de la definición, entonces tenemos dos escenarios grandes. Cuando el paciente no puede ser ventilado, pero es difícil, es ventilado, pero es difícil de intubar, tenemos que un 5% de estos pacientes va a tener lo que llamamos una laringoscopia difícil. En estos pacientes más o menos hablamos de una intubación difícil cuando se requieren 3 intentos, y hay que tener en cuenta que un intento es el solo hecho de hacer una laringoscopia. O sea, no solo necesitamos meter el tubo, sino que entramos, miramos con el laringo, no vemos nada o intentamos pasar el tubo y nada, eso ya se cuenta como un intento de intubación. Y en estos pacientes tenemos un porcentaje de intubación fallida del 0.35%. Tenemos el otro escenario, que es el peor escenario de todos, que es el escenario de no intubo, no ventilo, que es cuando somos incapaces de mantener la saturación del paciente por encima del 90%, ya sea con una ventilación con bolsa máscara y con una FIO2 al 100%. Este es el escenario como en el que nadie se quiere enfrentar en la vida y el que más riesgo de mortalidad tiene para el paciente. Cuando hablamos un poquito de la historia de la ventilación y la intubación, extrañamente, los pacientes pediátricos fueron de los primeros en ser ventilados. A pesar de eso, hay más avances en distintos dispositivos y todo eso para los adultos que para el paciente pediátrico. Por allá en el siglo XV se hizo la primera traqueostomía, este señor Antonio Musa en Italia, en un paciente que tenía hipertrofia de amígdalas y cuando uno va y lee era un niño. Después, en 1858, se hizo la primera intubación de un paciente y también fue un niño primero, no un adulto. Era un paciente con difteria y fue el primer paciente que intubaron. Sin embargo, las vías aéreas difíciles no previstas han disminuido mucho en la población pediátrica gracias a la vacuna contra Haemophilus influenza y contra Corynebacterium diphtheria, que hizo que los pacientes realmente, cuando miramos cuáles son fáciles de intubar o difíciles de intubar, pues los niños en general son fáciles de intubar. La incidencia de intubación esofágica en un paciente con una vía aérea normal realmente es entre el 8 y el 18% dependiendo de las series, y la incidencia de broncoaspiración en una vía aérea emergente va hasta el 15% de los casos. Cuando miramos las vías aéreas difíciles, lo que sería un CORMAC 3 o un CORMAC 4 en centros terciarios de anestesia pediátrica, realmente en menores de un año, que son los más difíciles de intubar, va casi hasta un 5% de los pacientes, y en los mayores de un año casi un 1% de los pacientes tendrían una vía aérea que podríamos considerar difícil. Entonces, esta sería la aproximación de los pacientes con una vía aérea difícil, pues esto va a depender de los factores clínicos del paciente, de la situación clínica en la que estamos y obviamente de las habilidades del médico. No es lo mismo intubar por el médico rural que recién empezó su primer día de rural y probablemente le sea más difícil a un personal que ya está mucho más entrenado.
Y como les hablaba antes, tenemos dos escenarios clínicos, la vía aérea difícil prevista y la vía aérea difícil no prevista. Y es que si nos encontramos con estos pacientes, pues probablemente uno los ve de entrada y dice, ojalá no me toque intubarlo. Los pacientes que tienen Down son un poco más difíciles por la macroglosia, igual que estos pacientes con mucopolisacaridosis o enfermedades de depósito que tienen macroglosia. Los pacientes que tienen dificultades con la apertura oral, con la articulación temporomandibular, por ejemplo, los Pierre-Robin o este de acá, que es un Treacher Collins, realmente son bastante difíciles de intubar. Y obviamente los pacientes que tienen masas en el cuello, pues es un paciente que uno no quisiera intubar. Algunas de las patologías pediátricas que nos hablan de posible vía aérea difícil, pues tenemos el síndrome de Alpert, el síndrome de Cruzón, los hidrocefálicos donde tienen malposición de los huesos del cráneo, los pacientes con hipoplasia mandibular, como les mostré en las diapositivas previas, sobre todo el Treacher Collins y el Pierre-Robin. El Pierre-Robin es el más común de todos estos. Alteraciones de la movilidad del cuello, como el Klippel-Fehlin, el Down, la mucopolisacaridosis, algunos con cavidad oral pequeña. Los macroglósicos, aquí está el hipotiroidismo congénito, sobre todo de los síndromes de Down, y nuevamente las enfermedades de depósito y algunas masas aéreas. Y ya en unos pacientes que son más crónicos, digamos, serían las anormalidades laringeas y subglóticas, y sobre todo son los pacientes que hacen estenosis subglótica después de que han estado bastante intubados. Entonces, cuando tenemos una vía aérea difícil prevista en pediatría, vamos a ver distintas guías y vamos a ver que en todas esas guías la traqueostomía está por allá lejos. Entonces, el primer intento de intubación, estas son las guías españolas, dijimos, bueno, tenga alguien al lado que posiblemente tenga más experiencia o la misma experiencia que usted intubando y tenga un carro de vía aérea difícil al lado, trate de que vayamos a hacer una intubación con un paciente en ventilación espontánea, o sea, estos pacientes no son los que uno duerme del todo de entrada ni le pone un bloqueo neuromuscular de entrada y tenga distintos tipos de dispositivos para ayudarle a intubar. Fibroscopia, máscara laringea, ya sea la clásica o Profil, una laringoscopia con distintas valvas para poder mirar cuál le puede ayudar a ver. Si el paciente no es capaz de ser intubado en estas vías aéreas difíciles previstas, dicen, bueno, de pronto es un paciente que sea por un acceso quirúrgico tipo traqueostomía. Ojo que es la vía aérea difícil prevista, o sea, el niño que decimos, ese de pronto no va a ser tan fácil, venga, tengamos a alguien que nos ayude a hacerle una traqueostomía al paciente. Y cuando es un diagnóstico prenatal, pues la técnica de EXIT, que aquí en la institución ya hemos hecho en algunos pacientes, no para una vía aérea difícil, pero es una técnica que nos va a ayudar a poder asegurar la vía aérea del paciente. Por ejemplo, este neonato. Entonces, este neonato que en la ecografía prenatal vemos que tiene una mandíbula bien chiquitica, pues se le hace una resonancia magnética, vemos que el niño básicamente no tiene mandíbula, se le puede hacer el índice de ver cómo está la articulación temporomandibular y si está por debajo del 5%, si vemos que hay glosoptisis, que no vemos una buena faringe, sino que está más bien obliterada, entonces ese paciente tenemos que tener un especialista en otorrino o de cirugía pediátrica que nos ayude cuando el paciente nazca a hacerle de entrada una traqueostomía o hacer la técnica de exit para intentar intubarlo y si no lo logramos intubar, pues hacerle una traqueostomía al paciente. O este otro paciente, pues es una vía aérea prevista definitivamente difícil. Entonces, un pelado que había tenido una aspiración de un cuerpo extraño, fue bastante difícil sacarle el cuerpo extraño, después hizo un absceso retrofaríngeo, llegó con estridor, disfonía, le vieron que el cuello estaba grande, le tomaron unos rayos X, encuentran esto, pues este es un paciente que definitivamente no vamos a tratar de acuéstese, venga, lo bloqueo, lo voy a intubar, no, es un paciente que vamos a tratar de hacerle una intubación despierto, probablemente con un poquito de anestésico local, el paciente sentado, con un fibroscopio, entre e intúbelo, porque si no, es probable que se nos colapse la vía aérea. Bueno, un paciente con un trauma craneofacial o maxilofacial, como este que vemos aquí intubadito, pues tenemos varios riesgos de tener una vía aérea difícil. Una obstrucción nasofaringea, riesgo de aspiración, cuando tenemos alteraciones de la anatomía de la tráquea y de la laringe, alteraciones de la obstrucción orofacial, hemorragias activas que no nos dejan ver nada o no le podemos mover el cuello, entonces tiene dificultades para el posicionamiento de la cabeza, todos esos pacientes tenemos mayor riesgo de que tenga una vía aérea difícil. Pero si nos salimos del caso del paciente con una vía aérea difícil prevista, pues entonces tenemos estos pacientes, los de la laringoscopia difícil. Entonces estos dos de acá, fácil, vemos bien las cuerdas vocales, entramos,
digamos que no hay mayor problema, pero si nos encontramos con estos casos que tenemos acá, pues probablemente vamos a decir, uy, venga el compañero al lado mío, esté paradito por si no voy a ser capaz de intubar a este paciente. Serían los que tienen una vía aérea Cormac 3, una vía aérea Cormac 4, y aquí les hago la diferenciación de los tipos de Cormac 3 que tenemos. Esos pacientes, lo que dice la literatura es que la intubación probablemente sea posible, pero con algunas técnicas especiales. Entonces, estas son las guías del DAS de los adultos para una vía aérea difícil no prevista. Y es muy chévere porque dicen, bueno, usted intenta intubar, hace la laringoscopia, ¿es capaz de intubar? Perfecto. ¿No es capaz de intubar? Venga, mire, a ver, ¿tiene un dispositivo supraglótico? O pare y piense, ¿será que le hago una intubación parada? ¿Será que quito el procedimiento que le vamos a hacer? O de entrada le hacemos una traqueostomía. Si el paciente no entra dentro de esto, entonces mire si vamos a suspender todo lo que le vamos a hacer al paciente, espere y planee la cirugía en otro momento, o si entramos en un escenario de no ventilo, no intubo, pues entonces este paciente probablemente lo vamos a llevar a una cricotiroidotomía. Pero si les muestro acá desde el plan B, ellos están diciendo, venga, piensen hacerle una traqueostomía. Los adultólogos son más rápidos como en hacer esto. Cuando miramos, en cambio, la guía de la vía aérea difícil pediátrica, vean la de adultos, vean la pediátrica, tienen 850 intentos distintos antes de hacer. Entonces dice, bueno, el paso 1, intente hacer una laringoscopia, 4 intentos. Si no es capaz de hacerlo en los 4 intentos, pase al segundo paso, que es el que vemos acá. 3 intentos. Si en el tercer intento no es capaz, venga, ¿será que mejor no lo operamos? ¿Será que mejor podemos posponer esto? No logramos hacerlo, entramos en un escenario de no intubo, no ventilo. Por acá, al final, dice, venga, de pronto en ese escenario, piense en una traqueostomía de su paciente. Miramos en las guías españoles, nuevamente tenemos las distintas técnicas de intubación y él dice 1, 2, 3, 4, no somos capaces en el cuarto plan, venga, de pronto debamos hacerle una traqueostomía a nuestro paciente. Y si miramos las guías americanas, que fueron las que salieron este año, también nos vamos a ver que las traqueostomía está aquí al final, después de haber llamado a alguien, vuelve y llame a alguien, vuelve y llame a alguien, cambie todos los dispositivos que tenga, a ver qué podemos hacer. Entonces, bueno, nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no es tan frecuente la traqueostomía en pediatría? Entonces, si miramos la epidemiología, de 100.000 traqueostomías anuales que se hacen en Estados Unidos, solo 4.000 son pediátricas. Y la mayoría de estos pacientes, como vimos, el 50% son menores de 1 año al momento de ser traqueostomizados. Casi todos estos pacientes se van a quedar aproximadamente 2 años con la traqueostomía, siendo la edad promedio de canulación 2 años, y miramos las complicaciones y vemos que hasta un 58% de los pacientes pueden tener complicaciones y casi el 60% de los pacientes se mueren. Entonces uno dice, bueno, es que de pronto no es tan confiable la traqueostomía en los niños. Pero cuando ellos sacan todas las variables adicionales en estos pacientes, vemos que la mortalidad relacionada con la traqueostomía solo es un 6%. Este es un estudio donde miraban, bueno, cuáles son las causas de traqueostomía en los pacientes pediátricos. Y aquí no se ve bien abajo, pero créanme que estos rosaditos ahí son las complicaciones que vemos con la vía aérea. Entonces ellos dicen, bueno, tiene una obstrucción de la vía aérea superior. Sí, más o menos 62% de los pacientes con estenosis subglótica, los pacientes con paladar hendido, digamos que están acá. Ya después, estos en azulito son pacientes que de pronto tengan dificultades de la vía aérea que son displásicos broncopulmonares, que no los hemos podido sacar del ventilador, algunos de nuestros pacientes cardiovasculares que se quedan con ese ventilador por mucho rato. Ya aquí vemos en moradito y en anaranjado los pacientes con alteraciones congénitas en el neurodesarrollo, parálisis cerebral, pacientes con enfermedad, pues los displásicos broncopulmonares, pacientes de vía aérea, de cirugía de vía aérea, con alteraciones neurológicas, espinas bífidas y demás que hayan tenido que intubar los pacientes. Y cuando miramos los factores limitantes que tenemos en nuestros pacientes y por qué no podemos decir así, no le vamos a intubar, sino que lo vamos a llevar a cirugía, pues lo más importante es que no hacemos traqueostomías percutáneas, como si la hacen los adultólogos, sino que nosotros necesitamos o a un cirujano o a un otorrino al lado que nos ayude a hacerle la traqueostomía a nuestro paciente. Y la otra cosa es que el factor limitante de peso son 2 kilos para poder ser traqueostomizados. Y es que, ¿qué pasa? La traqueostomía más chiquita, la traconeonatal y demás, necesita que tenga el paciente por lo menos 3 centímetros de tráquea para poder meterla y que le quepa un diámetro interno de 4 milímetros.
que en nuestros pacientes chiquiticos no les cabe. Entonces estos pacientes probablemente, que son los neonatos chiquiticos, que llevan mucho tiempo intubados, que termina uno, cámbiale el tubo, porque se obstruye con un moco, pues no le podemos poner una traqueostomía fácilmente. La otra cosa que nos ayuda a nosotros y que de pronto los adultólogos no los usan tanto son las técnicas de ventilación no invasiva. Y la otra cosa para tener en cuenta es el soporte familiar y social, que vamos a hablar bastante aquí porque definitivamente para una familia tener un niño traqueostomizado es terrible. Cuando miramos la morbilidad asociada, más o menos el 57% de los pacientes traqueostomizados no son capaces de alimentarse de forma autónoma y el 81% de los pacientes tienen una alteración en el neurodesarrollo. Y es que nuestros pacientes, si no son capaces de hablar, y sabemos que nuestras traqueostomías no son capaces de hablar porque la mayoría no tienen válvula de fonación para los niños tan pequeños, entonces no van a poder tener una buena interacción social. Son niños que van a ser desescolarizados, son niños que no les vamos a enseñar a comer. Y todo eso hace que los niños tengan un gran retraso en el neurodesarrollo. Además de las patologías que vimos que llevan a traqueostomizarlos, que la mayoría son neurológicas, cardiovasculares y respiratorias, son niños que no van a poder tener un adecuado neurodesarrollo. Entonces, definitivamente es un procedimiento que tiene alta morbilidad, pero no por el solo morbilidad del paciente, sino por toda la morbilidad asociada y que definitivamente necesita mejorar los resultados. Y cuando hablamos del cuidado del niño con traqueostomía, pues es un cuidado que realmente es bastante agotador, que tiene muchas dificultades de calidad y seguridad. Definitivamente estos niños son médicamente complejos, dependen de la tecnología y requieren intervenciones que sean muy frecuentes, porque sabemos que los errores del manejo de la traqueostomía pueden tener resultados muy catastróficos. La mayoría de los adultos y niños adolescentes traqueostomizados son capaces de aspirarse ellos solos, pero los niños chiquitos no. Necesitan a alguien que les esté aspirando, que les ayude a toser, que les ayude a cambiar en caso de que se canulen, vuelve a canularlos, y eso hace que sea muy difícil el cuidado de estos niños. La crianza también es más difícil, puede ejercer presión sobre el funcionamiento cognitivo, emocional, físico de toda la familia, y es una familia que finalmente va a estar toda alrededor de ese niño, y como les hablaba antes, las dificultades de escolarización y socialización hace que sea bastante difícil el cuidado de estos niños. Este es un artículo muy interesante que salió hace 2 años donde ellos veían, bueno, cómo va a afectar la traqueostomía a los niños y a su familia. Entonces le decían, bueno, ¿y ustedes padres qué pensaron cuando les hablaban de la traqueostomía? Y es muy triste. Unos dijeron, venga, es que no había opción, y es que los médicos somos súper buenos para hacer que los familiares hagan lo que uno quiera. Entonces uno viene con un discurso y les dice, no, vea, es que la traqueostomía es lo mejor para su niño, es que si no le hace la traqueostomía, no lo vamos a poder sacar del ventilador, va a requerir muchos medicamentos, va a tener muchas neumonías, se va a morir. Entonces lo que nosotros le recomendamos, si fuera hijo mío, es que le haga la traqueostomía. ¿Qué va a decir ese papá? No, pues hágale la traqueostomía porque probablemente sea lo más fácil. Pero no sabemos que viene una finca, 3 horas de camino de la cabecera municipal, que les toca andar en chalupa, después en la mula, que probablemente si tiene una dificultad no van a poder hacerlo. Ah, sí, es que necesita la marranita para poder aspirarlo en la casa. No, es que nosotros no tenemos luz. Lo que tenemos es simplemente de días tenemos luz, de noche no tenemos, y si hacemos el horno de leña. Entonces probablemente todos esos factores nos falta explorarlos y los papás van a tener una gran dificultad con ese paciente. O probablemente no puedan volver a la finquita. Y si no vuelven a la finquita, no puede volver a ganar la plática el papá. Y terminen aquí en Medellín en un hogar de paso o en Remeo o alguna cosa, y toda la vida de esa familia va a estar completamente alterada por una decisión que nosotros le dijimos, si fuera mi hijo, lo traqueostomizaría. Claro, es que si fuera mi hijo, yo vivo en tal parte, puedo contratar una terapeuta respiratoria que esté todo el día y toda la noche aspirando al paciente y que sea más fácil. La otra cosa que ellos dicen es que no estaban adecuadamente informados de otras posibilidades, de que no los van a poder escolarizar, de que no van a poder hablar, de que probablemente no vayan a poder comer. Otros dicen, no, es que yo mantengo la esperanza, y sí, la esperanza es la última que se pierde, entonces el paciente cree que su familia, que el paciente en algún momento se va a poder recuperar. Otros colocan las necesidades del niño por encima de las mismas propias, y acá hemos tenido pacientes que nos dicen, no, es que es lo mejor para mi paciente, a pesar de que eso puede alterar toda la dinámica de la familia, pero es que yo pongo al niño por encima de todas las cosas. Otros se sienten presionados y otros quieren que no los juzgues mal, entonces probablemente algunos familiares dicen, no,
lo mejor que me podría pasar a mí con este niño es que el niño no sobreviva. Puede que lo piensen, pero no se lo dicen a uno, porque uno piensa que de pronto los va a mirar feos y le dicen como, ¿sabe qué? Déjelo ya así tranquilo, que es que ya llevamos 3 meses acá con todas las cosas. Entonces, tenemos que tratar de darle espacios a la familia, de que nos manifiesten todas estas cosas, porque es agotador y probablemente ellos no sean capaces y quieran hacer las cosas lo mejor por el niño, pero en algún momento lo mejor para el niño y para la familia puede ser, no, venga, lleguemos hasta aquí. Entonces, ya hablando de todo esto, ¿en quiénes vamos a realizar la traqueostomía? Pues definitivamente los pacientes que tengan una vía aérea difícil conocida, pues que necesitamos reintervenirlo. Si es un paciente con un Pierre-Robin que le pusimos el distractor mandibular y que vamos a estar haciéndole las distracciones, o que le vamos a tener que operar el corazón y más adelante le vamos a tener que hacer una segunda intervención, no sé, el más de malas, un Pierre-Robin con un V hipoplásico, que le tenemos que hacer varios, que el cateterismo, que esto, que lo otro, pues probablemente este paciente necesitamos traqueostomizarlo porque no va a haber quien lo intube y todos van a decir, no, el paciente viene para cateterismo el lunes y no, ay, por favor, que yo no esté de turno con ese paciente si no lo tenemos intubado. Los pacientes que tienen deterioro de la vía aérea por cambios quirúrgicos, sangrado, edema, trauma, algunos pacientes obesos o con apneas obstructivas, dificultades para acceder a la vía aérea o que tengan dificultades con riesgo de aspiración, también es un paciente que puede necesitar la traqueostomía. O algunos factores generales cardiovasculares, respiratorios, neuromusculares o metabólicos. Este caso se los traje para que me ayuden a pensar qué vamos a hacer con él. Entonces es un niño de 8 años que tiene una tortícolis ósea congénita, que aparte tiene una alteración de las arterias basilares y que tiene una luxación atlanto-occipital. Este niño dice, bueno, lo vamos a corregir, le hacen una tomografía previa, la tomografía se ve que la vía aérea está súper bien permeable, aquí vemos, se ve súper bonita. Puede que sea una vía aérea difícil, ¿cierto? Entonces sería una vía aérea difícil prevista, pero probablemente lo vamos a intubar solo una vez. A este paciente lo intubaron y después de intubarlo y hacerle toda la manipulación de la vía aérea y la corrección ósea, lo intentaron extubar al día 2, lo extubaron, falló, lo tuvieron que intubar ya con el edema que tenía en la vía aérea, lo dejaron intubado hasta el día 10, el día 10 dijeron, bueno, vamos a intentar extubarlo, falló, y tuvieron un montón de intentos de intubación. Si vemos aquí, entre el día 2 y el día 10 le hicieron una tomografía y todo este espacio chévere que se veía aquí, ya no lo tiene. Tenemos el tubo y alrededor del tubo no se ve nada. Y si vemos más abajo, después de que lo extubaron, no se ve pero absolutamente nada. Entonces ya después de esta segunda extubación fallida, pues entonces decimos, ¿será que lo extubamos? ¿Ustedes qué creen? Probablemente no, ¿cierto? Es mejor un paciente darle una traqueostomía, darle un tiempo que se pueda desematizar la vía aérea y después ahí sí consideramos la extubación. Entonces, siempre que vamos a considerar un paciente con una vía aérea que ya sabemos que es difícil, si lo vamos a extubar, considerar algunos factores clínicos que nos pueden dar un impacto adverso en la ventilación después de que lo extubamos. Sabemos que la extubación exitosa depende de 2 factores, la capacidad que tenemos de mantener la vía aérea permeable después de que quitamos el tubo o la capacidad de tolerar una ventilación espontánea sin un soporte ventilatorio mecánico. Este niño definitivamente le hicieron la traqueostomía, estuvo traqueostomizado 1 mes, después le quitaron la traqueostomía y se pudo ir para la casa cuando ya tenían pruebas de fuga alrededor del tubo positivas. Entonces, para concluir, los niños con traqueostomía definitivamente son un grupo muy heterogéneo, ya por una vía aérea difícil no es tan frecuente, la frecuencia más se da en pacientes neuromusculares, respiratorios o cardiovasculares, han ido cambiando, como ven, a través del tiempo y gracias al desarrollo de las vacunas. Si la vía aérea difícil es probada, fue difícil, pero ya lo logramos intubar, pues planear la extubación o la necesidad de traqueostomía de forma precoz, dependiendo de las necesidades de reintervención o de acceder a la vía aérea. La mortalidad en gran medida va a ser secundaria a las comorbilidades más que a la misma traqueostomía, y la mayoría de los eventos que tenemos relacionados con la traqueostomía son potencialmente prevenibles, pero ojo, existe la necesidad de mejorar la coordinación de la atención de estos pacientes pediátricos con traqueostomía y siempre tenemos que tener en cuenta el entorno social para definir enviar un paciente traqueostomizado a la casa. No, muchas veces lo tenemos que dejar es institucionalizado hasta que lo podemos decanular y ya en ese momento mandarlo para la casa. Bueno, muchas gracias.